Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con este video tutorial de Splash Piscinas. La invitación para que se suscriban al canal en la campanita que aparece en la parte inferior de este video. Hoy vamos a enseñarles cómo se realiza el proceso de instalación de esta bomba de filtro de 330 galones de agua. Vamos a ver cómo se realiza tomando de referencia esta piscina de 3,5 metros el diámetro, tubular, estructural, como la queramos llamar, por 76 centímetros de alto. Entonces vamos a arrancar de inmediato. ¿Qué viene dentro de la caja? Vienen las dos mangueras, estas que están viendo en pantalla, vienen las abrazaderas, ya se las vamos a mostrar para qué sirven, las dos válvulas que van al interior de la piscina, la bomba de filtro, la abrimos y al interior viene el filtro, que es donde caen todos los residuos de las partículas que se encuentran al interior de la piscina. Entonces vamos a ver cómo se realiza ese proceso de instalación. Lo primero, ponemos la manguera, hacemos presión, ponemos una abrazadera y este segurito, como lo queramos mencionar, que nos va a servir para que se mantenga junto con la bomba de filtro la manguera. Y la parte que nos sobra la vamos a llevar a la piscina. Entonces el mismo ejercicio. Aquí en este tapón o la parte de desagüe vamos a poner la manguera y nuevamente otra abrazadera y el seguro o la llavecita, como lo queramos mencionar. Deben venir 4 abrazaderas. ¿Por qué? Porque ya aquí pusimos 2 y vamos a poner 2 más. Entonces ponemos la siguiente, ejercemos presión para que ponemos la abrazadera, el seguro, bueno, y ponemos la última parte en el lado B de drenaje de la piscina. Es importante mencionar que la bomba de filtro, más allá de ella del trabajo de limpieza, se necesita una serie de componentes químicos como lo es el cloro, el clarificante, que ayudan en el proceso de limpieza de la piscina. Y ahora vamos a poner por último las dos válvulas que van al interior de la piscina. Vamos a ver cómo se realiza ese paso a continuación. En la parte superior, en este caso, en la parte A, que es la parte más alta de la piscina, vamos a poner esta válvula, quitamos el tapón que va a tener puesto la piscina y que ustedes lo tienen ahí, lo ponemos y ahí vamos a ejercer más fuerza sobre la llave para que quede bien ajustado y no vaya a haber filtración de agua, ¿vale? Pasamos a la siguiente válvula. Nuevamente aquí ya yo quité el tapón, pero debería un tapón estando llena la piscina. Lo ponemos, hacemos presión y aseguramos con la llave. Es importante decirles que este trabajo lo pueden hacer así la piscina esté llena o vacía. Pues yo les recomiendo que cuando esté vacía, recomendaciones: nunca poner a funcionar la bomba de filtro mientras hayan personas, niños, adultos dentro de la piscina. Siempre hacer ese trabajo de limpieza cuando no hayan personas al interior. Enchufan la bomba de filtro y ella va a comenzar a funcionar. ¿Cuál es el proceso que ella realiza? Arrastra el agua sucia y la saca limpia por la otra parte. Importante, una vez pongan las mangueras, se les va a venir el agua hacia la bomba de filtro. Una vez se le venga el agua a la bomba de filtro, esto va a estar sellado. Ustedes lo van a abrir y se les va a salir agua. Hasta que ustedes vean que les salga agua, vuelven y lo sellan. ¿Por qué? Porque la bomba de filtro al interior no puede quedar con aire. Esto puede ocasionar que la bomba de filtro se dañe. Entonces, cuando ya ustedes vean que ya haga ese proceso de que ya dentro de la bomba esté repleta o llena de agua, de esta manera no va a haber aire sobre el interior de la bomba de filtro. Entonces, se liberó el agua, cerramos y listo. Así de fácil y sencillo es el proceso de instalación de esta bomba de filtro, que funciona para las piscinas de 3,5 metros tubular, ya sea de borde inflable
o estructural o tubular, como la queramos llamar. También para la de 3x2, para la de 2.59 por 1.70 o para la de 2.31. Piscinas que son familiares y que tienen la capacidad de esta bomba, que tiene 330 galones. Ya cuando usted la quiere para una piscina de mayor capacidad de 5 metros en adelante, pues tiene que buscar una bomba de filtro de mayor capacidad, porque el trabajo no va a ser el suficiente, el que va a realizar ella. Así que muchísimas gracias, los invitamos a que sigan conectados con Splash Piscinas. Un fuerte abrazo para todos.